evolutivo. Estás en sintonía de Radio Digital Azul Estéreo. La voz del inspector. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Todos los presentes en este en vivo de Instagram por Radio Digital Azul Estéreo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa La Voz del Inspector, transmitido por acá, por supuesto, por la web. Recuerden que estamos a través de Instagram y también a través de bit.ly diagonal web azul estéreo y bit.ly diagonal R azul estéreo. Bueno, llegamos a ustedes pues en este programa de La Voz del Inspector en vivo. Primeramente gracias a Dios nuestro Padre Creador, y bueno, también tenemos que darle gracias a todos ustedes, los usuarios, por estar pendientes de nuestra sintonía, pues, y sintonizarnos a través de estos espacios y estos medios. También le damos gracias pues a nuestro director ejecutivo de Radio Digital Azul Estéreo, quien es el comisario jefe licenciado Teolemí Portillo, asimismo al comisario Emilio César Rojas Mora, quien es nuestro director general del Cuerpo de Policía del Estado de Yaracuy, al subdirector Benito Oropesa. También tenemos a los directores de los 14 centros de coordinación policial del Estado de Yaracuy. Tenemos que enviarle un saludo a los funcionarios pues, que están desplegados en los diferentes servicios de vigilancia y patrullaje. Esto en concordancia pues con y en el marco pues de las nuevas políticas públicas, las 7T. Son 7 líneas de trabajo que apuntan a la transformación, específicamente en las líneas número 3, que tiene que ver con la paz, la seguridad e integridad territorial, y por supuesto en la línea 4, que tiene que ver con lo social. Allí tiene una gran importancia. Tenemos que pues que estas líneas están vinculadas a la gran misión Cuadrante de Paz como herramienta de trabajo, vamos a decir delineador para el trabajo incluso operativo en la parte policial y con los órganos de seguridad ciudadana. Entre estos vértices importantes tenemos el vértice número 1, que es la prevención integral para la vida y la paz, y el cuarto vértice que habla sobre el sistema popular de protección para la paz. Y bueno, estas políticas públicas han sido emitidas por el presidente Nicolás Maduro Moro, también a través de la rectoría del gobernador Julio León y del director del cuerpo de policía, de aquí de la Policía Estatal, Emilio Rojas, comisario general, ¿verdad? Y bueno, esto con el objeto de perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana, de garantía, de justicia, goce y protección de los derechos humanos y la salvaguarda de la paz social y territorial. Entonces, bueno, en el día de hoy, ¿verdad?, gustosamente participamos en esta producción, mi persona, su servidor, comisario jefe magíster Joel Salcedo, productor nacional independiente número 32.338 y locutor miembro de la Cámara Nacional de Productores Independientes y de Radio, Prensa y Televisión número 1550. El día de hoy, bueno, iba a estar la compañera Jacqueline con nosotros, pero por motivos ajenos no pudo llegar y por de salud. Igualmente el comisario Esmil Portillo, que está por allí en otras actividades. Pero bueno, tenemos una invitada de lujo. Tenemos por acá, ¿verdad?, quien va a ser a la vez quien nos va a ayudar a producir pues este programa. Entonces tenemos la compañía, ¿verdad?, de la abogada magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, Mirna Espinosa. Feliz tarde. Bueno, yo le digo queridamente mi profe, porque también me ha dado clase. Y yo usted, profe, también. Exacto. Y bueno, ella en la tarde de hoy vamos a compartir una excelente temática que tiene que ver con estas personas, pues víctimas del delito sexual,
¿verdad? Que muchas veces con o sin penetración. Entonces, bueno, más adelante le vamos a explicar más al respecto. Y bueno, a los amigos que están conectados por allí les enviamos un cordial saludo y recuerden ustedes que llegamos gracias al patrocinio de Funeraria La Maracay, una mano amiga en tiempos difíciles. En caso de requerir su servicio a nivel nacional del Estado venezolano, puede llamar al 0800 Maracay. Y bueno, vamos a darle un teléfono de contacto por si desean llamar. Acá los teléfonos son el 0254, tenemos el 232-0589. No sé si la doctora más adelante, bueno, para cualquier asesoría ella puede dejar su teléfono a disposición. En este momento no le voy a dar el mío porque me interrumpería en el live. Pero también está a disposición cualquier pregunta, inquietud que puedan dejarla por allí, más adelante se la contestaremos, o en el teléfono, en el programa en vivo que vamos a tener a través de Cosmo 102.5 FM el próximo sábado. Recuerden, de 1 a 2, La Voz del Inspector por Cosmo 102.5 todos los sábados. Entonces, bueno, recuerden que también pues pueden entonces seguirnos pues a través de las redes sociales, a través de @AzulEstereo Radio Digital. Y bueno, vamos entonces, mi profe, con la temática, ¿verdad? Que el día de hoy le traemos a las personas relacionada al impacto, porque vemos que han sucedido entre estos delitos y yo lo llamo así, factores que han impulsado pues un impacto, yo lo llamo así, en la víctima del delito sexual con o sin penetración. Hábleme inicialmente pues sobre su desempeño profesional, la ocupación que usted realiza actualmente. Bueno, buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, le quiero dar las gracias por esta invitación. Bueno, profe, yo soy abogado, tengo 19 años de graduada, como ya usted lo dijo, pues soy magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. De la UNES, aquí en el estado de Yaracuy. De hecho, doy clases desde que se aperturó aquí en nuestro estado. Y también trabajo en el Consejo Legislativo del estado de Yaracuy, lo que nosotros conocemos como CLEI. Ok. Bueno, es muy importante, por eso decía que usted ha hecho grandes aportes y también me ha dado clases. Y bueno, es conocedor incluso de las leyes, pues está en esa área de que tiene que ver con la justicia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Bueno, mi profe, ahora, por ejemplo, en esta temática, explíquenos algo de la conceptualización sobre la violencia sexual. Estos tipos de delitos que vemos que se registran, incluso algunos han sido virales a través de las diferentes redes sociales, el Instagram, el Facebook. Pues sí, podemos dar una definición tomando en cuenta lo que establece tanto la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia como la Ley Orgánica para la protección del niño y niño adolescente. Esta violencia sexual o abuso sexual, ellos las definen como aquel acto en donde ese sujeto activo constriñe a esa víctima para tener cualquier tipo de acto sexual, es decir, la obliga o lo obliga a tener cualquier relación sexual sin su consentimiento. Entonces aquí estamos en presencia de este delito, porque recuérdense que todos tenemos ese derecho de la libertad sexual, es decir, de decidir si quiero o no quiero tener cualquier tipo de relación sexual. O sea, que sea consensuado, ¿no? Okay. Cuando hablamos aquí de violencia sexual, estamos hablando que la víctima no ha dado su consentimiento. Claro está, existen algunos casos que vemos hoy en día muy comunes, cuando esta víctima es una femenina que todavía no ha alcanzado su mayoría de edad. Entonces, en este caso, como la doctrina y la legislación consideran que esta persona no tiene esa capacidad para entender o decidir, aunque haya dado algún tipo de consentimiento, el legislador lo considera que no.
Por ejemplo, una persona de 30 a 40 años que tenga algún tipo de relación sexual con algún adolescente, por decir, de 12 años, está incurriendo este sujeto activo en el delito de violencia o de abuso sexual con víctima especialmente vulnerable. Ok, y si por ejemplo esta persona, en este caso que está dando podemos usarlo como ejemplo, ¿verdad? Esta persona tuviese, esta dama, pues esta femenina, tuviese una edad de 17 años, sigue siendo lo que uno llamaba antes un menor de edad, pero ella es una adolescente, ¿no? Es una adolescente, sin embargo, pero igual se sanciona. Es sancionatorio porque no es adulto, pues, ¿verdad? La adultez, como lo está establecido en la ley o en la misma Constitución, ¿no? Dice que es a partir de los 18 años. Los 18 años, sí. Ok, en la misma ley orgánica de niños, niñas, adolescentes también sale. Bueno, tenemos pues que, ¿cuáles serían estos tipos de violencia sexual que contemplan las leyes? Bueno, si nos vamos a lo que es la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tenemos lo que es la violencia sexual. También nos habla sobre el acto sexual con víctima especialmente vulnerable, y también tenemos el delito como el abuso sexual sin penetración. Y así también está contemplado en la ley orgánica para la protección del niño y adolescente. También contempla el delito de abuso sexual tanto a niño, niña como adolescente. Y las penas son bastante elevadas. Por ejemplo, un delito de violencia sexual a un niño o adolescente tiene una pena de 20 a 25 años de prisión. Ok. En el caso de estos casos que hemos tenido, ¿pudiese decirnos cuál sería el perfil de la víctima y del victimario? Fíjense que si ellos tienen su perfil, tanto la víctima como el victimario, o sea, tiene algo que lo caracteriza. Si nosotros nos damos cuenta, según las noticias, hoy en día, ese sujeto activo, es decir, esa persona que incurre en el delito de violencia o de abuso sexual, mayormente son estas personas más cercanas a la víctima, Okay. como los padres, tíos, abuelos. Entonces, ¿cuál es la...? Y hasta los vecinos, ¿verdad? Y hasta los vecinos, pero mayormente hoy en día se está dando la cercanía, o sea, ¿cuál es el perfil? O sea, que allí hay Que es una cercano, que es violencia cercano. intrafamiliar. Claro, sí. Entonces, anteriormente, o hace años atrás, veíamos que cualquier persona, cualquier sujeto activo, cualquier hombre cometía este delito, pero hoy en día en la actualidad se está viendo mucho que son las personas más cercanas, ¿verdad? Porque existe esa confianza entre la víctima y el victimario, ¿verdad? Existe esa protección presuntamente, y puede entonces manipular a la víctima, como que no digas nada, esto no es malo, o si tú dices algo, a tu mamá le va a pasar algo. Claro, hay Una manipulación. una violencia, incluso pudiésemos decir que se transforma en una violencia verbal, de amenaza, ¿verdad? Y psicológica, Y psicológica. porque esta persona atenta contra la psiquis y manipula a esta víctima, que se supone que él debe ser un cuidador o un protector, claro, para esta víctima. Allí, profe, doctora, hay una, vamos a decir que puede haber otro ingrediente que pienso yo que afloró, permitió aflorar este tipo de delitos y de conducta, que fue a raíz de la misma, cuando empezó a darse lo del COVID, lo de la pandemia, el mismo encierro, la situación, por ejemplo, aquí en Venezuela, cuando las personas empezaron a migrar hacia otros países, entonces dejaban a estos, en el caso de los niños, niñas o adolescentes, que muchas veces quedaron a cargo de algún responsable, vamos a decirlo así, ya sea del tío, de la tía, de su abuelo, ¿verdad? Sí, fíjate que esta persona, no es que de la noche a la mañana le surgió la idea de abusar sexualmente, no, eso es algo que está interno a la persona, al individuo, y hubo, por decir, alguna causa que hizo que aflorara este tipo de conducta, pero no es que nace de la noche a la mañana. Claro. Ya es que él era así, lo que pasa es que nunca lo exteriorizó, porque no tuvo la oportunidad, fue otra cosa.
pero no no es que lo desarrolló. no lo desarrolló. Entonces, ¿hubo alguna característica, alguna situación que hizo que eso sobresaliera o explotara? Se presentó la Se oportunidad. presentó la oportunidad, porque tú te pones a ver personas que son muy conocidas, que cuando tú lo ves, no, pero son profesionales, son conocidos dentro de la sociedad como respetuosas, como morales, y cuando te percatas o te das cuenta, tienen una denuncia y son procesados y sentenciados porque se logró demostrar que sí ejecutó ese delito. Entonces tú te quedas sorprendido, pero era algo que estaba allí y que nunca había aflorado, pero le llegó el momento y la oportunidad de hacerlo. Claro, entonces también puede ser, ¿verdad?, un factor de estudio, lo veo yo por lo que usted me explica, que incluso puede ser un factor no entonces exógeno, como lo que yo acababa de decir anteriormente. Bueno, que en algunos pudiese existir o que yo pude denotar, vamos a verlo allí o a través de esas noticias que salen, que en algunas partes, incluso en otros países, se empezaron a dar estos tipos de delitos. No sé si era porque se la pasaban así los familiares más con estos, vamos a decir, jóvenes o mujeres también, porque han sido víctimas de violencia y de violencia sexual. Pero como usted dice, estas partes vulnerables, estos jóvenes o los niños y las niñas también. Pero puede haber entonces algún factor, vamos a decir que endógeno, o que tenga que ver con su conducta, con su conciencia o una enfermedad. Podría ser, incluso si tú te pones a estudiar a una de estas personas y tú empiezas a indagar qué le pasó, porque era así, podría ser que en su niñez él fue una víctima. O sea, estuvo traumado. Exactamente, fue una víctima de esto y al pasar los años, pues él desarrolló esta conducta. Claro. Y bueno. Es importante, profe, disculpa que le interrumpa, pero antes que se me olvide, que no solamente las mujeres son víctimas de violencia sexual o de abuso sexual. El sexo masculino también puede ser objeto de este tipo de violencia, y de hecho pues está regulado este tipo de situación en la LOMNA. Cuando ocurre que ha sido un niño o un adolescente, entonces vemos que el legislador fue más allá y se dio cuenta que no solamente la mujer puede ser víctima de violencia. Claro. Bueno, entonces los amigos, saludos a todos los que están conectados por aquí por el Instagram a través de la cuenta de Azul Estéreo Radio Digital, a los amigos que están allí a través de las redes sociales, y recuerden que vamos a estar entonces el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde por Cosmos 102.5 FM. A la misma vez le enviamos saludos a los amigos que están en el exterior y nos siguen a través de estas cuentas, a los que uno llaman los cosmonautas. Bueno, allá en Cosmos, Cosmonautia, aquí le llamamos los amigos de la web. A través de web Azul Estéreo se pueden conectar, también pueden ver las noticias a través de bit.ly/web Azul Estéreo, ven las noticias actualizadas y escuchan la música de la parrilla musical pues de Radio Digital Azul Estéreo. También vamos a recordarles pues que uno de nuestros patrocinantes es la funeraria La Maracay. Esta queda ubicada en la Cuarta Avenida con la esquina de la calle 24 en la Quinta Noemí, en el municipio de Independencia. Sus teléfonos son el 0254-234-1573 y el 0800 Maracay. A nivel nacional, Funeraria La Maracay, una mano amiga en tiempos difíciles. Y bueno, hoy mi profe no lo habíamos dicho, vamos a aprovechar la oportunidad, el 17 de abril tenemos aquí entre las principales efemérides el Día del Joven Explorador. Bueno, el joven que a veces se encuentra buscando pues estos caminos, y lo importante es que busque el camino del bien, del estudio, y no explore cosas malas, es lo que le puedo referir desde acá. También tenemos entre estas efemérides, incluso ayer tuvimos, y hace alusión aparte de la temática, bueno, fue el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y bueno, a veces los niños, los jóvenes, los adolescentes son sometidos a delitos que tienen que ver con esto, con la esclavitud sexual, la explotación, e incluso para cometer o efectuar delitos. Hay la inducción del delito. Esto está prohibido en la ley de la LOMNA, la ley que es para la protección para niños y adolescentes. Y bueno, también tenemos
que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, pues este es un sector muy importante porque es el sector, vamos a decir, productivo y el que nos lleva, vamos a decir, el sustento, la alimentación a nuestros hogares en toda la geografía venezolana o de nuestra región del sur. Es muy importante, entonces le enviamos también unas felicitaciones y saludos a todos los campesinos en su día y por su lucha. Bueno, profe, viendo allí también, como le decía anteriormente, pues, retomando nuestra temática que tiene que ver, para los amigos que están por allí o se puedan conectar o van a ver en diferido este programa, el cual también va a ser transmitido luego por el canal de YouTube. Nuestra temática es el impacto en la víctima del delito sexual con o sin penetración y bueno, todo esto que tiene que ver, ¿verdad? Los factores, las causas. Vemos en lo viral, profe, que se han dado mucho este tipo de noticias. A veces, evidentemente, esto causa, pues, vamos a decirlo así, en algunas personas molestias. Por supuesto, ya en la víctima causa alguna, aparte lo veo yo de lo traumático, la violencia, lo psicológico. ¿Qué nos puede decir usted de estas causas o estas consecuencias? Incluso pudiésemos hablar incluso de victimización, ¿no? Revictimización, las personas a veces son revictimizadas. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, profe, es importante aquí, voy a traer aquí a los órganos de seguridad ciudadana, para que no se dé esta victimización o doble victimización, que es lo que la ley orgánica o la ley de violencia de género, pues, contra la violencia de género, nos establece lo que es el delito institucional, ¿okay? Es decir, es aquel delito que comete aquel órgano que está recibiendo la denuncia, pero no presta atención a la víctima. Entonces es importante, y se está haciendo, que cada día los funcionarios receptores de denuncia se preparen más y conozcan más del perfil de la víctima o cómo poder atender a esta víctima, y existen protocolos para que esta mujer o esta persona, esta víctima, al acercarse a colocar la denuncia, se sienta protegida y no se sienta doblemente victimizada. Claro. Entonces eso es muy importante. Es muy importante esta como sugerencia, pues, para que No, y deberían sí de se ve existir. que hoy en día los funcionarios están preparando más y más en relación a estos temas. Claro, es importante. Pero debe de haber incluso hasta lugares acondicionados para atender a la víctima, distinta a una persona que vaya, incluso así como cuando van a colocar un delito, a la denuncia, pues, del delito, o a ser atendida para una asesoría, debe ser un área especial para estas personas, ¿no? Considero Sí. yo. Porque no es igual un delito común que un delito No que es tiene que igual. ver con ¿verdad? El protocolo te establece que deben existir, y te lo dice también la ley, que deben existir oficinas de atención a la víctima, sobre todo en este caso de este tipo de delito, y que estos funcionarios deben estar preparados, porque no es igual que una persona te llegue y te diga, señor funcionario, vengo a denunciar que fue una víctima de robo, ¿ok? Claro. En cambio, la víctima de violencia, de abuso, se siente vulnerable y muchas veces puede pensar que ella fue la culpable. Entonces el funcionario tiene que darle seguridad a esta persona de que está en el sitio correcto y de que ella no es culpable. Porque no podemos decir que tú andas con una falda corta, no, eso no te da derecho a que otra persona te obligue a tener algún tipo de acto. Recordemos que cuando eres víctima, o la persona que es víctima de violencia, pues una de las consecuencias es atacada, o se ataca lo que es su parte psicológica, porque se siente vulnerable. Entonces hay que ser, o debe ser tratada de una forma diferente. Exacto. Y por ejemplo, profe, en esta parte de que se ve también en las redes, pues que a raíz de incluso hay otras, vamos a decir que aplicaciones que han salido como la del TikTok, donde se puso, vamos a decirlo, de moda, ¿verdad? Lo de los retos virales, cantar, hacer ciertos bailes, pero vemos que entonces también, digo yo, como hay entre algunas de estas causas, ¿verdad? Que luego nos pudiesen generar, que a veces, lo que usted decía, pues esta palabra de la vulnerabilidad,
nosotros mismos podemos poner vulnerable a nuestros niños o niñas adolescentes, que hay padres que permiten que usted dijo, bueno, una cosa es una falda corta o medianamente corta o un short. Pienso yo que si está en su casa bien, o que de repente esta persona, porque ahora vemos que las jóvenes salen hasta con los pantalones entre unos que otros rotos, y a veces salen con unos peor que creo que esos que existían de marca, ¿no? Que los Peppers, que son muy cortos. Entonces, bueno, a veces a cualquiera se le ve el ojito, vamos a decirlo así. Y si es bonita, y bueno, está bien porque tiene una buena figura y esto. Pero esta persona se puede conseguir con personas que son irresponsables, son personas que van a buscar ofender a la dama, porque incluso a veces no es nada más la jovencita, pues, o la niñita que carece, como usted dice, de esa madurez. Entonces dirá, bueno, yo me coloco el short y voy para la bodega o para el abasto entre 2 cuadras o 3 cuadras, pero imagínense, en pleno centro de la ciudad también se ven estas jóvenes que andan con estas faldas, la más adulta. Entonces a veces hay personas que le pueden faltar el respeto. No sería como una provocación. No. O sea, el ciudadano, las personas tienen que aprender y respetar que el hecho de que tú te pongas un short corto, una falda corta, una camisa escotada, no le puede dar derecho a faltarle respeto a esta mujer. ¿Okay? Lo que pasa es que muchas veces los padres sexualizan a sus hijas, y vemos como desde pequeña empiezan a usar una ropa no acorde a su edad. Nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos que se deben de vestir de acorde a su edad. Pero como te dije, independientemente. O también pudiese ser acorde a donde se dirige, ¿no? Bueno, también. Porque hay algunas partes que prohíben que la persona entre en franelilla. Bueno, vamos a hablar de chores, o en algunas de las universidades. iglesias, o las universidades, o las instituciones del Estado. ¿Okay? Hay ciertas prohibiciones. Hay ciertas prohibiciones, pero tenemos que aprender, o hay que aprender que tienes que respetar la forma de vestirse. Tú puedes mirar, pero hasta allí. De hecho, hace poco sin caer en el abuso o la que llamamos también la violencia o el improperio, ¿no? Hay personas que pueden decirle, no sería un piropo, sino que se convierte en algo que moleste a la dama, pienso yo, ¿verdad? Sí. En España sacaron una ley, o estaban discutiendo una ley en donde, o sea, no podías ni darle un piropo a una dama porque ibas sancionado. Aquí todavía no hemos llegado a eso. No, puede caber un improperio, por eso le digo. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos el respeto. Y allí va a empezar todo, el respeto. Y también, profe... Y la cultura. La cultura, claro. Y enseñar a nuestros hijos, bien sean niños o adolescentes, que nadie te puede tocar. Claro. Nadie puede tocar tus partes. Y tenemos que crear una cultura en que si esto sucede, denunciar, pero enseñarles a quién nos podemos dirigir. Claro, es muy importante. Enseñarles a ellos tú sabes que el victimario, yo te dije hace rato que va a manipular a la víctima. Sí. Si tú le dices a tu mamá o a tu familiar cercano, yo voy a remitir contra ella. Entonces esa víctima que no sabe defenderse, o le quita algunas bonanzas que le daba a esa misma persona. O que no sabe defenderse, cree que esto va a ocurrir. Y no es cierto, entonces tenemos que hablarle a nuestros hijos de esta situación. Así es. No debes dejar tocarte, y si te tocan, ten la confianza de decirlo. De hecho, hace poco estaba... Por allí había una campaña. Los niños no se tocan. Claro. Y la llevaron a las instituciones educativas. Así mismo es. Profe, en el mismo contexto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir este impacto, pues, que ha traído lo que le decía, lo de las redes sociales, el TikTok, esos bailes? ¿Usted piensa, ha impactado positivamente o negativamente a la comisión de este tipo de delitos? Pues vamos a hablar de los delitos sexuales, o contra niños, niñas y adolescentes, o las jóvenes, ustedes las mujeres. Bueno, realmente yo no entiendo muchas veces el pensamiento de estas personas que hacen este tipo de videos, donde se muestran con ciertos tipos de ropa y bailes, porque muchas veces se ven que hasta salen desnudos, ¿verdad? Prácticamente. Se respeta su libertad de expresión.
Pero esto tiene un impacto negativo hacia los niños, niñas y adolescentes, porque empiezan a repetir este tipo de patrón de conducta. Inclusive te puede servir hasta para despertar en la mente de esa persona que es, pero que no sabe que es un violador. O la perversidad. La perversidad, así. claro, la perversidad. Lo que usted decía, que ese es como el ingrediente de que alguien, como usted decía, que él... una cosa es que exacto, a lo mejor le llama la atención cierta, vamos a decir, persona, o las jóvenes, pues en este caso el adolescente, pero nunca. Entonces, claro, este tipo de situaciones también es como un condimento, lo veo yo. Claro, Entonces, pero la persona pone, por eso le decía, entonces el mismo padre, si a veces no tienes el control parental de lo que es el celular o las redes, ¿cómo se llama? Un computador, porque no le pones un sistema para controlarlo, también a veces las jóvenes a veces han incurrido en este tipo de insinuaciones, pudiésemos decir. Pero no da pie, pero no debería de dar pie para que... en sus amistades, ¿no? Pero Exacto. piense que no debería de dar pie, y eso es que yo creo que tenemos que inculcar desde pequeños a nuestros hijos respetar. Aunque tú veas, respeta. Claro. Porque cuando esta persona va a ser procesada por el delito, o sea, no es una causa de justificación que digo, no, pero es que ella pasaba cada vez con esa ropa tan corta que me provocaba. No, porque nuestra legislación no regula ese tipo de situación. Sí. Entonces aquí, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos a respetar desde pequeños. Y ya mi profe, en la parte final, dentro de todo nuestro contexto social yaracuyano, venezolano, una sugerencia, ¿cómo podríamos prevenir este tipo de delitos, la ocurrencia de los delitos? O en esta temática que es sobre las víctimas del delito sexual, a través, no sé, ¿qué nos sugiere usted? Bueno, mira, a través de esto es algunos valores esto es una forma de prevención. sociofamiliares, pueden ser. Sí, esto es una forma de prevención. Enseñarle a la ciudadanía que tenemos que hablarle a nuestros hijos. Claro. Dirigirnos a las instituciones educativas, hablar sobre estas dos leyes que hoy hemos comentado y enseñarles dónde podemos denunciar. Pero tú dijiste los valores. Tenemos que trabajar con nuestros hijos los valores, reforzar los valores. Si nosotros no trabajamos con valores, estamos dañando a nuestra sociedad. Exacto. Entonces ahí vemos que tiene una importancia esa buena fomentación de los valores, vamos a decir, socioculturales, morales, aparte por supuesto que allí están incluidos casi todos, ¿no? Sí, todos los valores, el respeto. Exacto, que es muy importante. Y vemos, profe, entonces, ¿qué aporte usted nos puede dar una sugerencia? ¿O a qué entes pudiese usted, que es conocedora de la materia, pues de la parte penal, vamos a decir, de la parte de las leyes, o incluso de manera, como usted dice, pues para estos niños, niñas y adolescentes, o las mismas damas, que a veces hay personas que es como increíble, pues, ver que hay personas que parece que sufren lo que comúnmente por ahí llaman el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y de que a veces luego pareciera que se hace como costumbre, que le pegan, pues en el caso, digo, de las adultas, ¿no? Muchas veces de repente, y a veces se da a la inversa algunos delitos donde a los hombres también le peguen, pero no dicen, ¿verdad, profe? No denuncian. Entonces, no denuncian por temor. Exacto. Por temor O porque a la piensan que lo burla. van a ridiculizar, va a quedar como en ridículo, ¿no? O queda como el bullying, ¿no? Entonces es como una especie de acoso, pues, viéndolo en el español, no pero verdad que sí se da. Entonces, Sí, mira, sí, ¿qué hay puede casos, denunciar? muy poco. O sea, es que es Sí. muy poco porque no se denuncia, porque no se ha creado esa cultura. Claro. Pero deben haber casos, sí hay casos, pero muy mínimos. Bueno, el último caso, no sé si recuerdan. Hubo una en Yaritagua donde la dama le dañó casi la olla, le quedaba con ciertas formas allí, Sí, y sí. era una olla de presión. Ella fue Imagínese. Pero el procesada. señor tiene la cabeza dura también. Bueno, mira, eso fue lo que yo Bueno, pensé. no sé si O sea, quedó, uno lo dice como no sé si burla, quedó pero mal no. del cerebro. No sabemos porque hasta ahí llegó todo. Pero De lo importante repente, es de repente denunciar. quedó sufriendo de algunos dolores de cabeza. ¿Quién sabe? Pero lo importante es denunciar. ¿Qué debemos hacer? Conocer que existen muchos órganos de recepción de denuncias. Tenemos los cuerpos policiales, ¿verdad? La policía tanto nacional como estatal. Tenemos el 6CPC, tenemos el Consejo de Protección, tenemos la Fiscalía, atención a la víctima.
Y bueno, tenemos también el Instituto de la Mujer. Existen muchas instituciones donde la persona se puede acercar y denunciar que fue o que está siendo víctima de cualquier delito, no solamente los que están contemplados aquí, sino cualquier delito contemplado en la LOMNA o en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia o cualquier ley. Hay que denunciar. Existen muchas instituciones, el legislador ha creado muchas instituciones para ello. Claro, allí entonces tenemos, por supuesto, como usted decía, incluso aquí en la misma Comandancia General de Policía y en los entes policiales y aparte en los otros organismos de seguridad ciudadana, cada uno de ellos tiene sus órganos receptores de denuncias, pero también están las unidades especializadas, que es lo que invitamos a las personas a, así como decía usted, sobre todo para proteger. Yo considero que el niño, por supuesto, el niño, la niña y el adolescente son esa semilla, pues que va a ser nuestro relevo de futuro, son el futuro de Venezuela y bueno, en todo el contexto del globo terráqueo tiene una gran relevancia porque son los que nos van a ir supliendo, vamos a decir, nos van a ir, son nuestros relevos y por ende hay que darle una buena protección. Entonces bueno, vamos también a decirle a los amigos que recuerden que y pueden usar la aplicación para el caso de cualquier denuncia y cualquier delito, pueden descargar la aplicación Ven App o la aplicación Cuadrantes de Paz, porque no solamente, yo digo que a veces las personas, claro, es difícil demostrarlo, pero a veces hay personas que escuchan un ruido en las noches o a cualquier hora y no se atreven, entonces, pero escuchan también y están ahí pendientes, como dicen por ahí los muchachos, ese está pendiente de un bambino aguado, pero no estás pendiente de que incluso si ves que esa dama o el niño, se han visto casos donde el niño grita mucho o el joven, entonces lo están casi como torturando, de tanto darle, como dicen por allí coloquialmente, dándole tanto palo, porque recuerda, al niño, como usted dice, o al adolescente, tienes que también hablarle, saberle pegar, porque se agarra una especie de un palo de escoba, un palo más duro y le das por la cabeza, es maltrato. Por eso es que a veces han salido personas, claro, y salen incluso después aprendidos, viene el abuelo y va, entonces el muchacho pone la denuncia, la ley, la LOMNA lo protege. Entonces, pero vemos también como el caso, profe, que he visto esto con gran preocupación cuando este hombre, no sé si por cuestiones machistas, que usted le decía, entonces el machista después deja de ser machista y se convierte también en un cobarde, cuando está preso, pues aprendido, o al revés, cuando esta dama saca fuerza y valor y a lo mejor le da sus tanganazos, porque hay que decirlo así, no nada más como en las películas, en la novela, sí. Bueno, que le va a dar le va a dar con el rodillo, ok, pero por supuesto, si es mal logrado, también la ley a lo mejor lo protege. Porque una vez alguien me decía, profe, en una de esas preguntas, que por qué no sacaban una ley para el hombre, que no existe, evidentemente no existe, pero creo que en estos articulados de la ley especial contra la mujer se le pudiese revertir, porque existen los delitos que es como cuando tú inventas algo, ¿no? O inventas lo que se llama un hecho, una simulación de un hecho punible o de un hecho. Calumnia, falso testimonio, claro, entonces, difamación, exacto, como usted le explica, allí entonces vemos que esto se pudiese revertírsele a una dama, ¿no? Sí. Porque he visto también que hay partes donde, o casos donde han sido acusados algunos hombres, ¿verdad? Claro, ya de repente por ciertos conflictos, vamos a decir que de pareja, y bueno, entre sus acuerdos se rompe por X o por Y, vamos a decirlo así, porque el hombre era mujeriego, también se dan esos casos, y esa es otra cosa, pero por supuesto al haber un rompimiento de ese acuerdo, vamos a decirlo así, hay un conflicto. Yo pienso que lo más sano es que para que no se susciten otros tipos de conflictos o males mayores, es que las personas corten como de raíz o sanamente, ¿no? Ahora bien, profe, ¿por qué a veces en algunos, esta es una pregunta que nos hacen llegar por allí, ¿verdad? ¿Por qué a veces estos delitos que vemos que algunas damas denuncian a las parejas, bueno, algunas no la denuncian, usted lo va a explicar bien, y a veces se ven afectadas incluso sus hijas o sus hijos, cuando son lo que llaman en este caso,
ese cónyuge, pues ese concubino, ¿por qué se da, cómo le digo yo, que quede en libertad pues esta presunta persona que comete un delito sexual contra ese, vamos a decir, esta persona, el niño, niña, adolescente? Okay. Entonces O una dicen, mujer. ajá, o la mujer como tal, que dicen, entonces se golpeó, pero cuando la persona va a colocar la denuncia me dicen, mira, pero es que a mí me dijeron que lo dejaron libre, entonces ven que la policía no hace la función policial como tal, entonces dicen, mira, no, el delito quedó por un procedimiento ordinario. Ok. ¿Pudiera usted explicarnos Voy a con hacer- mayor detalle sí. por qué la gente no entiende que es ordinario, por qué no queda aprendido como tal? Vamos a empezar a hablar legalmente, ¿verdad? Debe ser nuestra constitución, nuestra carta magna que todos deberíamos de conocerla. Y nuestra constitución en su artículo 44 nos habla sobre el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es inviolable. Y para que una persona pueda ser detenida necesita que medie una orden judicial, una orden dictada por un juez a solicitud del Ministerio Público porque se realizó una investigación y presuntamente esa persona está involucrada en el hecho. Ok, si no hay orden judicial no me pueden detener, salvo que exista la que es la flagrancia. Entonces, si la persona va a denunciar, esto es un caso, ¿verdad? Si la persona va a denunciar y no estamos en flagrancia, es decir, no se ha cometido el delito, no se está cometiendo el delito o se acaba de cometer, no está siendo perseguido por la víctima, clamor público, órganos de seguridad, no se encontró cerca, o sea, han pasado ciertos días, ciertas semanas, entonces allí no hay flagrancia. Yo no puedo detener a esta persona, yo como funcionario, vamos a hablar como si yo fuera funcionario policial. Claro. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ¿qué me dice la Constitución? Debe existir una orden judicial o sea, una flagrancia. Señor, ¿y cuándo ocurrió este delito? No, eso fue hace una semana, no hay flagrancia. Porque O ya tenía tiempo. Ya porque también tenía ahorita hay tiempo. unos delitos que Claro. como que dicen que ocurre y entonces tenían Claro. tiempo hacia atrás. Exactamente. Entonces, el Código Orgánico Procesal Penal nos establece cuando hay flagrancia, que fueron los casos en que te dije, ¿ves? Entonces, por eso es que la persona es juzgada en libertad bajo un procedimiento ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había flagrancia y no se pudo detener. Existen otros casos en donde la persona se detiene, pero que no sean en los delitos de violación o abuso, porque en los delitos de violación y abuso la persona siempre en la presentación de imputado va a quedar privada de libertad. ¿Por qué queda privada de libertad? Por el tipo de delito. Un delito grave, cuya pena excede de 10 años. En este caso son 20, 25 años. Entonces, muchas personas con otro tipo de delito, ponte que sea un caso de un acto lascivo, ¿no? Un ejemplo. En este caso, una mujer tocó partes de un hombre que no es un niño ni un adolescente, porque si no, incurre en abuso, Claro. abuso, sin penetración. Entonces, cuando el delito, cuya pena que pudiera llegar a imponerse no excede de 8 años, entonces el legislador dice que no hay peligro de fuga y la persona puede ser juzgada en libertad. Entonces son esas dos situaciones que puede darse. O Claro. fuiste a colocar la denuncia y no estabas en flagrancia, se sigue el procedimiento por ordinario, o bien se trata de un delito cuya pena no excede de 8 años, la persona no se puede fugar y se le da una medida menos gravosa en este caso. Son esas dos condiciones. Y es importante que el ciudadano lo entienda, porque muchas veces dicen que es el funcionario policial que, palabras textuales, lo dejaron suelto, Sí. ¿verdad? Pero es que como no entienden esta situación, ¿no? Ustedes cumplen con Porque, detenerlo, aprenderlo, claro, y ya el fiscal lo presenta al juez y el juez, en virtud de lo que te acabo de decir, ese es el proceso. ese es el proceso, le dicta una medida, o bien sea una medida menos gravosa, ¿verdad? Como una medida bajo presentación o una privativa de libertad. Correcto. Esas son las Privativa situaciones. es si está, como bien te lo decía, en flagrancia o que se acaba de cometer. Y el delito es grave. Y es ¿verdad? grave el delito. Entonces, privativa de libertad, quedas privado de libertad mientras sigue el proceso para Claro. demostrar si esos hechos que le están haciendo imputados son falsos o no. Y allí le colocan la cuantía de la pena, ¿no? ¿Qué se llama? Ya cuando se llega al final Al de la final de- sentencia, pero es un proceso largo, ¿verdad? Porque primero viene un lapso de investigación. Si Por quedó- ejemplo, una persona que haya cometido este tipo de delito, vamos a decir una violación como tal o comprobada, ¿cuántos años es la...? tenemos que de 20 a 25 años y dependiendo del tipo, voy a sacar mi chuletita aquí.
No se preocupe. Dependiendo del delito, vamos a hablar de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Nos dice que el delito de violencia sexual es de 12 a 18 años, pero que cuando se trata de niños y adolescentes es de 20 a 25 años. Y cuando se trata de una víctima especialmente vulnerable, entonces la pena también es de 20 a 25 años. Tenemos el delito de abuso sexual sin penetración, que es lo que nosotros conocíamos antes como acto lascivo, es decir, cuando tocan sus partes privadas, sus partes íntimas. Entonces la pena es de 8 a 12 años, pero cuando se trata de un niño ni adolescente es de 12 a 16 años. Entonces viste que las penas son bastante elevadas, son bastante fuertes. Claro. Bueno, ya alguna otra aporte que usted nos pueda dar, mi profe, para finalizar, o si quiere enviarle saludos a alguna persona, ¿qué nos podría ofrecer por allí? Bueno, es importante... Su teléfono, si desea darlo, si tiene alguna asistencia, que usted, estas personas que necesitan también orientación, es muy importante que ustedes puedan, están en manos de una profesional, conocer pues esto es importante, como ustedes dicen, yo lo veo realmente aparte de educativo, orientador y preventivo, pero recordemos que a veces muchas personas que sufren, como usted bien decía, yo considero que a veces es víctima el que le ocurre un delito de esto, porque a veces hay delitos que incluso los hombres, hay hombres o muchachos que he conocido, jóvenes, que han sido violados. Entonces, pero ellos, pues ya sea por cuestiones de que los someten, o si es una pandilla, una banda, no denuncia, aparte de la pena que le da, mira, yo no voy a decir que me violaron. Entonces hasta un señor que de repente lo hayan agarrado y por maldad, pues. Pero son cuestiones que las personas a veces necesitan un asesoramiento. Creo que a veces desde un punto de vista nos hemos quedado, de repente pudiésemos decir que cortos para estos abordajes. Entonces pienso que es importante, a la vez creo que podemos hacer un llamado a incluso los consejos comunales, donde nos han aperturado los que son los comités de defensa para la violencia de la mujer, los comités para niños, niñas y adolescentes, porque algunos no lo tienen. Entonces existen nada más los comités del agua, el comité del gas, el comité de la luz, el comité del CLAS, el comité de telecomunicaciones, menos estos que tienen la importancia de, vamos a decir, prevenir y preservar lo que es la vida pues de la persona y hasta su felicidad, su protección. Esto es muy importante, ¿verdad? Claro, fíjate, porque esa víctima va a necesitar su terapia psicológica. No puede llegar allí con que, bueno, se está procesando este sujeto activo, no. Esa víctima va a necesitar ayuda psicológica, es muy importante. Por lo tanto, cuando uno tiene conocimiento de que se está sucediendo algún tipo de delito, sobre todo estos contemplados tanto en la LOMNA como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer, es importante ayudar a esas víctimas, es importante denunciar este hecho, porque esas son consecuencias. Te dije, esa víctima puede llegar a convertirse posteriormente, si no es tratada a tiempo, en un victimario. Claro. Entonces es importante denunciar, es importante que todas las instituciones, y se está haciendo, se sigan abocando a enseñar a los niños y adolescentes a cuidarse y a denunciar. Es importante. Y las personas, ¿verdad? Sí. Como usted decía, sumarnos a la misma campaña de la protección a los niños y que los niños no se tocan. Claro. Porque si no, entonces más adelante, como usted dice, también tiene cierta relevancia e importancia o causa un impacto de que esta persona, a través de, vamos a decir, los mecanismos de defensa, que a lo mejor es el errado, viéndolo desde incluso una venganza, vamos a usar esa palabra, se convierta también, como usted dice, en la persona que luego va a salir a cometer estos delitos. Suele pasar. Yo he escuchado casos, ¿verdad?, en donde ha sucedido esto, es que ¿por qué abusaste sexualmente? Y se lo hace a un familiar, y le dice, porque es que yo fui objeto también de abuso y a mí nadie me protegió. Claro. Entonces piensa la importancia tenemos conocimiento de denunciar. Es como un espejo, ¿verdad? Pero enseñar a nuestros niños y adolescentes a defenderse. Tenemos que empezar desde allí y desde los valores. Exactamente. Bueno, tenemos entonces para los amigos, saludos a todos los que están conectados a través de nuestro enlace de
@Azul Estéreo Radio Digital por Instagram y por nuestro canal de YouTube. Recuerden a los amigos, como decía la doctora, en caso de emergencia pueden llamar al 0800 Yaracuy, 0800 927 2288, también a través de la aplicación Cuadrante de Paz y por la Ven app, descárganla en su teléfono a través de la aplicación, lo que se llama el icono de descarga Play Store, para que lo tengan allí. Incluso pueden formalizar sus denuncias también a través de la línea 58. Y bueno, vamos a darle unos consejos breves a los amigos conductores, porque últimamente vienen ocurriendo, sobre todo en los motorizados, accidentes. Recuerden colocarse el casco, no exceder la cantidad de personas allí. Ayer quedé sorprendido, había 5. Creo que era la esposa, el señor manejando y 3 niñitos. O sea, algo bastante fuerte. Se ve a diario, ¿sabes? Sí. También tenemos entonces para los amigos que conducen vehículos, acuérdense que está prohibido adelantar por la derecha. Eso es causal de accidentes, incluso fatales. Recuerda conducir no manipulando el celular. Por supuesto, no excedas la velocidad. Las velocidades están reglamentadas tanto en la autopista como en la parte urbana. También debemos respetar las señales del tránsito y las luces del semáforo. Muchas veces la gente como que tiene hambre y se las come. Tenemos que también detenernos. Detén por favor el vehículo atrás de la raya, esa raya que se ve larga, no en la discontinua. Esa raya discontinua es lo que se llama la cebra o el rayado peatonal, y es para proteger al peatón. No te pares encima de eso. Vi un video en estos días, me llamó mucho la curiosidad, donde en otro país, incluso una vez creo que lo hizo un joven en Caracas, se le subió por encima del capó. Bueno, ojalá que muchas personas lo hicieran. Claro, evidentemente una persona de cierta edad, un adulto, no lo va a hacer, pero le estás quitando el derecho de caminar. Y también por allí tenemos entre las denuncias y quejas de las personas, que a veces los motorizados están parando tanto las motos arriba de las aceras, entonces le quita el derecho de protección y de caminar, vamos a decir con seguridad, a el peatón. Profe, ¿y sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero es importante que estos motorizados conozcan que existe una ley. No recuerdo exactamente el nombre, pero se llama Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, y está una ley que es para la conducción de los motorizados. Entonces debes de respetar todo lo que tú estás diciendo. Claro, así mismo es. Entonces es importante, pues el que maneja las motos debe también, porque he visto que a veces se monta entonces el niño. Ahorita está de moda que montan atrás, incluso montan un animalito, en este caso un perrito. Bueno, a veces lo anclan de su cuestión, pero a veces andan hasta con 2 perros. ¿Entiendes? Lo llevan en la cesta, en una cestica. Entonces, pero también el perro es un ser viviente, tienes que tenerle respeto y amor y de verdad protegerlo. Entonces, bueno, también le hacemos un llamado, pues, que nosotros como ejemplo debemos usar, en el caso de los vehículos, el cinturón de seguridad. Estamos fomentando la educación vial a través de esta conducta. Los niños van a aprender a través de esta, vamos a decir, de esta actividad. Indirectamente usted debe de hacerlo y decirle a su hijo por qué debe usar el cinturón de seguridad. Usted parado allí en un semáforo y viene a otra persona y se le va los frenos, al impactarlo por detrás puede salir expelido, tu hijo se puede golpear o con cualquier parte del vehículo, de su parte interna, vamos a llamarlo en el habitáculo, y te puede causar lesiones, incluso te puede causar el síndrome del latigazo por no usar el cinturón de seguridad. Entonces allí vemos la importancia del uso del cinturón. Y recuerda, amigo conductor, que cuando vayas a hacer viajes largos, debes de revisar los cauchos, los frenos, el aceite, las luces, el agua, entre otros. O sea, es importante revisar el estado del vehículo, sobre todo los cauchos. Estamos en una situación ya incluso de sequía, pero vemos que a veces ya estamos teniendo unas tardes y noches refrescantes. Hay unas partes como la Troncal 11 en la vía de Nirgua, a veces por allí hay unos deslizamientos de tierra, entonces si andas con los neumáticos un poco lisos también puedes perder el control. Y además que hay derrames de líquidos como el aceite o el gasoil, pueden causar que patines. Y bueno, ya van a venir las lluvias. Evidentemente hoy hemos tenido una especie de llovizna, una lluvia que no nos esperábamos. Y bueno, exactamente, escuchamos por allí la refrescante lluvia, muy rica.
en otros países, creo que en una parte cerca de Dubái o en la parte esta cerca de Arabia, hubo unas inundaciones, ya tienen más de un día lloviendo y bueno, es bastante fuerte por cuanto este tipo de regiones son muy secas y las lluvias no son tan constantes, pues aparte de constantes que tengan una extensa duración de horas. Esto causa que la tierra no absorbe la cantidad de agua y bueno, se van dando estas inundaciones y bueno, hay que prepararse. Entonces bueno, recuerda, amigo oyente y conductor, que en La Voz del Inspector nos preocupamos por ti, protegerte y protegernos también es nuestro norte. Bueno, mi profe, gracias por habernos acompañado en parte del día de hoy y de la tarde. ¿Algún saludo? La despedida final, mi profe. Bueno, profe, muchas gracias por esta oportunidad que me dio para bajar esta información a todos los ciudadanos, que es de vital importancia. Tenemos que conocer, enseñar a nuestros hijos a defenderse, tenemos que denunciar y conocer cuáles son esos órganos de recepción de denuncia. No podemos callar. Ok. Bueno, gracias. Tuvimos entonces con nosotros a la abogado magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, Mirna Espinosa. Estamos complacidos pues con su presencia. Gracias. Y bueno, los esperamos entonces el próximo sábado a través de La Voz del Inspector por Cosmos 102.5 FM. Los invitamos entonces a seguir en la sintonía de Radio Digital Azul Estéreo. Por acá, quien tuvo el honor inmenso de acompañarles en esta tarde y en compañía de esta hermosa dama y profesional, excelente profesional, ¿verdad? Su servidor y amigo, magíster, comisionado jefe Joel Salcedo. Entonces recuerden que los esperamos el próximo sábado en La Voz del Inspector y síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que debemos de hacer el bien, conducirnos de una manera correcta y bueno, ser ejemplos en nuestro caminar, como dicen por allí. No sé si la profe nos regala por allí una pequeña frase, como dicen por allí, o la frase del día, si ella se sabe alguna, no. para que no nos retiremos. Frase, no. Una frase, bueno, que se porten bien, esa es la frase. Voy a decir la misma que ustedes dijo, pero con otras palabras. Haz el bien y no mires a quién. Exactamente, así es. Entonces, bueno, los esperamos el próximo sábado en La Voz del Inspector. Recuerden, La Voz del Inspector por Cosmos 102.5 FM de 1 a las 2 de la tarde por Cosmos 102.5. Chao, chao. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo es nuestro norte. Desde Radio Digital Azul Estéreo transmitimos para ustedes. Comisario jefe Tío Luis Portillo. Y comisario jefe magíster Joel Salcedo. Entonces los esperamos también en nuestras próximas emisiones. Recuerden, búsquenos en las redes sociales por @azulestéreo y escúchenos a través de bit.ly/web Azul Estéreo. Chao. Radio Digital Azul Estéreo. Invitamos a sintonizar su programa La Voz del Inspector en su nuevo y refrescante horario de 1 a 2 de la tarde todos los sábados por Cosmos 102.5 FM, el universo de la radio. También puedes conectarte por la web cosmos102fm.com y a través de bit.ly/azul estéreo. Una pequeña encantadora.